Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la tercera sesión, perdón, de nuestro club de cine de terror. Hoy día vamos a ver el terror humano, a cargo de Carlos, como siempre. Y les quería solicitar que mientras se efectúe la presentación, mantengan sus micrófonos en silencio, solo para evitar saturar el sonido. De todas maneras, como siempre, pueden hacer preguntas, opinar en el chat, y de todas maneras al finalizar la presentación vamos a tener un conversatorio para que se queden. Eso. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Bueno, en la sesión de hoy vamos a revisar el terror humano. Vamos a entender como terror humano todo aquello que involucre a la misma figura del monstruo, que genere miedo, algo que englobe y simbolice un terror, un miedo, pero exclusivamente desde lo no fantástico, desde la no ficción. Un personaje que sea un humano, tal cual como somos todos nosotros, o nosotros. La idea de esto es un poco hablar de las películas que exploran este tropo del humano como monstruo, como personaje de terror, y para eso tenemos que primero hablar sobre qué es lo que genera terror en humano, y necesariamente para eso hay que hablar sobre qué es la maldad, ya dentro de un humano. Vamos a partir hablando sobre que el ser humano es una criatura, es un animal, ¿ya? Siempre ha sido un animal desde sus orígenes, desde el Homo sapiens, seguimos siendo Homo sapiens nosotros, y va a seguir siendo humano hasta que exista otra evolución y nunca vamos a dejar de ser animales, ¿ya? Es muy importante de explicar eso porque, por lo general, varios fenómenos humanos, como características humanas, como la tecnología, como el arte, se asocian como fenómenos contemporáneos cuando en realidad han estado durante toda nuestra historia. Justo ayer en el seminario de narrativa gráfica hablamos de que, por ejemplo, el arte se entiende como algo contemporáneo cuando hay pruebas desde 35.000 años atrás que explican que la expresión artística era útil en circunstancias donde ni el lenguaje escrito ni el lenguaje hablado se había realizado. El único lenguaje que podía realizarse era el lenguaje corporal, el lenguaje de emociones y la empatía. Por esto mismo, si llegamos a la raíz de qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que nos separa de los animales, vamos a descubrir que todas estas características en realidad no nos separan de los animales, sino que validan nuestra naturaleza. Y todas aquellas características se pueden atribuir a los principios de la supervivencia o la reproducción. Vamos a entender estos principios como los que hablamos durante las dos clases hasta ahora, que es la pulsión tanática y la pulsión erótica. Ya. El arte, por ejemplo, no es una expresión humana solamente desde lo emocional, sino que es una necesidad de comunicar. Es la necesidad de transmitir información, de transmitir algo a través de no solamente a otro que viva contigo, sino que a través de las generaciones. Entonces yo cuando hago una obra, no solamente estoy ayudando a mi comunidad, estoy estableciendo un mecanismo el cual en los primeros humanos, en las tribus, era necesario para poder generar una tribu, para generar una comunidad. Además, el arte nace de varias pulsiones que son atribuibles a lo erótico, a reproducirse, a querer tener relaciones sexuales. Entonces, todas estas características, lo mismo la tecnología es una extrapolación del primate usando un palo. No es distinta la manera en que nos acercamos hacia la tecnología, no es distinto a ese comportamiento primate, ¿ya? Esto es importante porque cuando nosotros generamos características que ayuden a la supervivencia o no, inevitablemente estamos hablando de qué produce el bien común y qué no. Por lo tanto, nuestra percepción de lo que es bueno o malo, del bien y el mal, nace de cómo afecta al bien común. El bien común es un término neutro. El bien común no es algo necesariamente bueno, lo vamos a explorar durante toda la sesión de hoy día, porque el bien común se genera desde una tribu, ¿ya? Por lo tanto, nuestra contribución a la tribu es aquello que nos valida dentro del bien común, y eso va a generar una moral. Por lo tanto, todo aquello que contribuye al bien común va a ser moralmente bueno, y todo aquello que afecta al bien común va a ser lo malo, lo que consideramos la maldad.
Esto se establece en un contrato social implícito en cada una de las sociedades y tribus humanas, en el cual existe un orden establecido, existe una jerarquía, existe una manera de comportarse, y esa manera está probada por el éxito de la tribu a través de las distintas pruebas de supervivencia que tuvo que realizar en circunstancias naturales. Por lo tanto, aquellas características que alteren ese orden social se transforman inmediatamente en inmorales. Hacen mal precisamente porque ya está establecido que hay cosas que nos ayudan al bien común y otras cosas que no. A esto lo conocemos como moral y es lo que perdón, eso lo conocemos como moral. Lo que vemos acá es un cráneo de hace 430.000 años antes de Cristo, del Homo heidelbergensis, uno de los antecesores del Homo sapiens, que tiene una pequeña herida aquí en la cabeza. Esta herida se ha investigado, de manera forense se ha investigado que no fue producto de un accidente o de una no murió el individuo de causas naturales. Se le pegó con un objeto contundente y se le generó una herida demasiado precisa para haber sido por un accidente. Por lo tanto, se asume que este fue uno de los primeros asesinatos que ocurren. Cuando hablamos de asesinar a otro, se asume de que el que asesina a otro lo hace por las razones de que o afecta o no al bien común, por lo tanto tiene que ver con su moral. Sin embargo, estas características van cambiando alrededor de los siglos. ¿Ya? Todas las civilizaciones humanas han tenido un auge, una hegemonía y una caída. ¿Ya? Cuando en los momentos en que la civilización va en auge y va en caída, son los puntos de mayor tensión social precisamente porque otras tribus van ganando la hegemonía. Y cuando otras tribus van ganando la hegemonía, cambian los paradigmas sociales, aquello que se estableció como moral, llega otro grupo y dice, no, eso no es lo moral y lo vamos a cambiar. Y para eso tiene que destruir el mundo anterior para crear un mundo nuevo, posteriormente para morir y ser reemplazado por un nuevo grupo. Esto se llama desequilibrio normativo y produce nuevas tribus y un concepto que es lo que vamos a manejar ahora, que es la otredad. ¿Ya? La otredad es la capacidad de atribuir características sociales a un grupo determinado de personas, separándolo de uno mismo, separándolo desde la humanidad. Este es humanizar un grupo, transformándolo en un otro, en algo que no es de tu tribu, no te ayuda y te puede hacer daño. La otredad está validada por se ha estudiado desde varias teorías, pero la sombra, que es un concepto que acuñó Carl Jung sobre el inconsciente colectivo, es el que lo define de mayor manera. El psicoanálisis y esta herramienta hoy en día están bien desacreditadas en sus principios básicos, pero esto fue la base fundacional de lo que hoy día se conoce como la psicología. Estos conceptos se siguen usando, aunque han cambiado desde sus definiciones originales. La sombra se le conoce como el arquetipo del inconsciente colectivo y representa aquello que escapa de la conciencia, todo aquello que nosotros no reconocemos dentro de nuestra voluntad. Además, representa el inconsciente de la personalidad, aquellas características que el individuo no reconoce como propias. Todos nosotros tenemos características que de manera inconsciente escondemos porque sabemos que no aportan al bien común. ¿Ya? Esto el concepto de la sombra tiene una cosa moral con la luz y la oscuridad que es un poco anacrónico, pero es cierto de que cada uno de nosotros esconde sus características que no son sociables o que no son validadas dentro de los grupos sociales, precisamente en la base moral. ¿Ya? Hay cosas que ayudan a la tribu, al bien común, y cosas que no. ¿Ya? Esto genera que al crear una otredad y tener que transformarlo en algo que realmente nos puede hacer daño, porque otra persona no nos puede hacer daño menos que nosotros decidamos qué características tiene, qué características va a tener. ¿Ya? Y una parte de validarse uno mismo como tribu implica que tiene que existir un otro al cual yo le tengo miedo. ¿Ya? El racismo nace precisamente con esto. Cuando nosotros transformamos a un estereotipo racial, no es el miedo a la piel, no es el miedo a la otra cultura, sino que una tribu comienza a darle características sociales a este otro grupo que nos hacen daño. Y así nacen los estereotipos raciales,
de aquellos que son delincuentes, son inferiores, son violadores, y vienen a afectar tu cultura, y lo que hablamos mucho en un principio sobre la idea patriarcal de robarte a la mujer, ¿ya? La mujer vista como una propiedad, que la propiedad, el capital que produce la mujer es la descendencia, ¿ya? Y esta estructura patriarcal finalmente formaliza la descendencia para que la propiedad privada pueda traspasarse desde una élite a otra, ¿ya? Asegure el intercambio de bienes de una generación a otra. En la sesión pasada, justo antes de terminar, hablamos sobre la otredad y del odio, ¿ya? Cuando nosotros generamos estos discursos y le atribuimos estas características a otra persona, se habla de odio, y el odio es una relación emocional con la otra persona. Si vamos a establecer algo contrario al amor, y vamos a entender como el amor como conexión empática y emocional con otro, el contrario de eso es la desconexión empática con otro, y eso se llama indiferencia. La indiferencia es lo contrario al amor. El odio es una forma de amor, es una forma de relacionarnos con otro. Y esto porque nosotros, al acuñar la sombra, al transformarle, al darle al otro todas estas características que yo tengo y que no me gustan, y que el otro tiene que tener para yo poder odiarlo, es lo que nos vincula con ellos, ¿ya? Esto es lo que se le conoce como la otredad y la sombra en general. A través de los siglos, cuando se empezaron todos los mitos, lo hablamos que tienen un monomito que genera un héroe, que genera un monstruo, y además existe la figura del antagonista, que se le conoce mucho como el villano. La palabra villano viene de los habitantes de las villas y fue acuñado por la élite aristocrática, refería al pueblo llano, a los pobres, y era una manera de referir, de validar su propia superioridad económica y moral, separándose de los pobres, diciendo, ellos son pobres porque quieren, digámoslo de esa manera. Ellos son pobres porque son ignorantes, porque son inferiores a nosotros, porque son mal educados. Y esto se le llamó villano, ¿ya? Y el villano es el arquetipo del antagonista, es un personaje que se contrapone a los objetivos del protagonista y representa por lo general un espejo de las cualidades del héroe, ¿ya? En lo que son los mitos, en lo que son las historias. Un espejo significa no solo las características contrarias, sino que todas las características que el héroe pudo tener de haber tomado otro camino, ¿ya? Y por lo general, los villanos reflejan la sombra de una generación. Nosotros venimos de un proceso histórico en el cual pudimos ver de manera casi en tiempo real todos y cada uno de estos procesos. El 18 de octubre vivimos un estallido social, vivimos como el auge de un sistema y la hegemonía de un sistema se enfrenta a su caída y con el ascenso de otro sistema, de otra hegemonía. No sabemos qué hegemonía va a ser, pero claramente hubo un encuentro entre esta visión y un conflicto, ya que reflejó tensión social, todo lo que ya vivimos. Sin embargo, cuando nos llegó la hora de crear cuáles son los villanos de esta historia, cuáles son los antagonistas, independiente del color político que tengamos, vamos a tener que aceptar que hubo tanto héroes muy raros como villanos muy raros, como figuras sombra muy raras. Una de esas figuras es la más novedosa de todas, y se van a reír cuando diga esto, pero es la de Carol Dance. ¿Todos conocen a Carol Dance? Pongan ahí el dedito para arriba. Carol Dance es una de las figuras más odiadas del estallido social, una que apareció en las redes sociales, apareció en las noticias, apareció en todos lados. Sin embargo, quizás es una de las personas que menos tenía que ver con los procesos políticos que estamos viviendo. Había responsables políticos de lo que estamos viendo. Había responsables políticos tanto desde el sistema como de la contrahegemonía. Sin embargo, este personaje aparece como el tercero más odiado, no vamos a mencionar los dos, y si nos damos cuenta, es la sombra de una generación, precisamente porque nosotros vemos reflejado en este personaje características que nosotros sabemos que tenemos. Ojo, nosotros sabemos que sí somos como Carol Dance, la generación sobre todo los que tenemos 30, porque somos individualistas, porque no nos metimos en la política como Dilma nos metió, no nos importó mucho lo que estaba sucediendo, y eso, en la hegemonía pasada, reflejó un éxito. La figura de Carol Dance, antes de transformarse
en lo que conocemos ahora, es una persona exitosa, una persona que la sociedad premió, que nuestra generación premió por su ausencia de valores, por su simpatía frente a las cámaras. Nosotros lo llevamos a donde estaba ahí, no llegó solo. Sin embargo, cuando cambia la hegemonía y finalmente cambian los valores que nos importan, le acuñamos la sombra y lo transformamos en el otro. Y lo transformamos en de nuevo, el tercer culpable dentro de un estallido político, cuando él no tenía, de nuevo, ninguna injerencia en la política. Ese fenómeno, de nuevo, es exactamente la generación de una otra edad y refleja a la perfección la creación de esta figura del villano, como alguien que refleja, por las características que nosotros le añadimos, todo lo que nosotros consideramos malos en nosotros mismos. Ojo ahí. Entonces, de nuevo, esto puede parecer gracioso, pero no, pensémoslo. Literalmente vimos la creación de una sombra. Y esto refleja y valida un poco cada una de estas teorías. Cuando llegamos a hablar sobre cómo llegamos acá, cómo definimos qué es lo bueno y lo malo, cada cultura y cada civilización tiene su propia serie de mitos y procesos e historias que definen qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es el orden y cuál es el caos. Acá tenemos un personaje que se llama Lucifer, todos lo conocen como el ángel caído. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre cómo el Imperio Otomano influyó en nuestra cultura? Bueno, Lucifer nunca fue el ángel caído. Lucifer es el más perfecto entre los ángeles. De hecho, perdón, todos los ángeles son perfectos, creados por Dios. Sin embargo, Lucifer se autodenomina el más perfecto entre los perfectos porque era el más amado por Dios. Y esta afrenta al colocarse como el igual a Dios, Dios representando el orden establecido, lo hace merecedor de un castigo. Y este castigo es que nada puede afectar el orden. El crimen de Lucifer no es su orgullo, sino que es afectar el orden establecido. Dios era perfecto. Todos son perfectos. No hay más perfectos que perfectos y nadie se puede anteponer ante Dios. Sin embargo, cuando hablamos de Lucifer, necesariamente tenemos que hablar de la contraparte de Lucifer, Miguel. Miguel es un arcángel, la espada de Dios, la lanza de Dios, el guerrero, quien era tan perfecto, bueno, de nuevo, son todos perfectos, pero estaba tan valorado como Lucifer. La guerra entre el cielo y el infierno y tal cosas no sucede entre Dios y Lucifer. Dios está ni ahí. Dios, de nuevo, Dios creó a todo y después se transforma como en el árbitro del partido. El enfrentamiento moral que existe es con Miguel, y Miguel representa la misma perfección que representa Lucifer, pero desde el orden. Miguel decide ponerse al servicio de Dios. Decide ponerse al servicio del orden. Y este personaje que está aquí al lado es una pintura de Samael. Samael es el verdadero ángel caído. Samael aparece en los textos apócrifos de la Biblia, en especial en el libro de Enoch, y es el primero en rebelarse militarmente contra Dios y contra Miguel, ¿ya? Estableciendo un principio de que sin importar lo perfecto que es el sistema, sin importar que Dios sea perfecto, siempre va a haber algo que afecte, que representa el caos. La idea de que los sistemas no son perfectos y no se mantienen en el tiempo, siempre hay alguien, siempre hay un otro que lo quiere hacer caer. Y cuando se empezó a hacer la mitología sobre el humano, recordemos que aquí tanto el monstruo como el héroe lo vamos a representar ya no en seres fantásticos, sino que en humanos, llegamos a la figura de Adán y Lilith. Lilith es la primera mujer, creada como igual, de nuevo salen los textos apócrifos, creada como un igual a Adán, en la misma circunstancia y con la misma set de reglas que tenía Adán. Para ello tenían que respetar las reglas establecidas por Dios y con eso podían vivir en el jardín del Edén. Lilith, al ser igual que Adán, se establece que la manera correcta de tener una relación sexual por parte de Dios es que el hombre esté arriba de la mujer. Lilith, al considerarse como igual, quiere estar arriba del hombre, y por eso Dios la castiga y la transforma en un demonio.
En ciertas versiones de lleno la mata y la hace desaparecer, y en otras se ve llevada a un infierno y se une a las filas de Samael. ¿Por qué? Aquí viene la clase anterior. ¿Recuerdan la clase del templo de Isis y la demonización de la mujer? Bueno, una de las posturas que benefician al orgasmo femenino es ella estando arriba sobre el hombre. Y esta posición era sagrada dentro del templo de Isis. Ya era parte de un ritual, no era solamente, recordemos que estamos hablando de la sexualidad como una religión. Por lo tanto, cuando se escribe la Biblia y hay que demonizar eso, la posición arriba se demoniza. El beneficiar el orgasmo por sobre la reproducción, al ver a la mujer no como un ente que pueda decidir sobre su cuerpo, sino que está al servicio del cuerpo del hombre, es lo que la transforma en un demonio, ¿ya? Se le vuelve una otredad. Llega Eva, sacada de la costilla de Adán, y de nuevo partimos otra vez con el set de reglas, tienen que respetar todo para no... seguir viviendo en el jardín del Edén, este lugar perfecto, donde, de nuevo, los seres humanos no mueren, no tienen vergüenza, no conocen ningún pecado. Y es Eva quien comete el pecado original de la curiosidad. Y la curiosidad representa un punto importante dentro de la Biblia, porque en el fondo la curiosidad es esta pequeña muestra de duda frente a Dios. Es como, bueno, pero ¿qué tal si es que Dios no está en lo correcto? Esta duda que todos los humanos tienen y que de nuevo representa el pecado original. Dudar del orden es lo que condenó a la humanidad a una serie de pecados, luego de que Eva se vea atentada al fruto prohibido. Hay versiones de la Biblia en donde no existe la serpiente, esas cosas son más modernas, mucho más desde lo musulmán, de hecho. Todas estas figuras retóricas que involucren animales o seres fantásticos en la Biblia, por lo general, vienen de lo musulmán. Ya hablamos de la idea del ángel de la guardia, que es 100% musulmán, no tiene nada de católico. Lo mismo que esta figura del ángel como un ser perfecto con alas, que en realidad es un querubín o un semidios, de la cultura griega y posterior greco-romana. Y finalmente llegan los primeros dos hijos de Adán y Eva, los hermanos Caín y Abel. Y Abel siendo el más devoto a Dios, quien en su perfección y devoto genera la envidia de Caín, quien finalmente en un accidente, no conscientemente, en un accidente entre comillas, porque es como esta idea de este brote de ira que tienen los hombres, mata a su hermano, condenando a la humanidad a una serie de procesos, ¿ya? Que en el fondo todos los hombres son pecadores, todos los hombres son asesinos, y todos los hombres tienen esta semilla del mal en ellos, que finalmente va a derivar en el diluvio universal. La razón por la cual existe el diluvio universal es porque ya los hombres estaban corrompidos y eran asquerosos por ser hijos de Caín y Abel. O sea, perdón, de Caín. Abel no se murió. No alcanzó a tener hijos tampoco. No, por si acaso hay un detalle. La Biblia es bien clara en decir de que Adán y Eva son los primeros hombres y mujeres, pero existían otros hombres. Estos son los hombres perfectos, los creados por Dios. Cuando Caín y Abel salen, o sea, cuando ya salen del jardín de Edén, se conocen otros humanos. Ya no son una línea de humanos que no tiene explicación, por decirlo así, sino que ellos son los humanos elegidos por Dios. Uno de los eventos históricos más importantes es la invasión de los pueblos del mar. Creo que lo habíamos mencionado en algunas de las sesiones anteriores. La invasión de los pueblos del mar genera el fin de la Edad de Bronce, un proceso histórico en donde un grupo de personas sin procedencia aparente comenzaron a atacar, aquí vemos en esta línea de tiempo, todos y cada uno de los pueblos que existían y de ciudades alrededor del Mediterráneo, destruyendo todas y cada una de ellas. La destrucción y la maldad generada por los pueblos del mar fue tan intensa que en varios de estos pueblos nunca más se volvió a ser una ciudad. Estas ciudades se encontraron posteriormente por ejemplo, Biblos
y Ascalón, perdón, todavía cuando encontraron el resto de estas ciudades, se encontraron con cosas todavía, y la gente salió escapando con, por ejemplo, canastos con semilla, instrumentos de construcción, cosas que los habitantes de la ciudad escaparon y nunca volvieron a recuperarlas, ¿ya? Fue tal el temor que tanto los mesopotamios, los imperios de Mesopotamia y en Egipto tuvieron que enfrentarse a ellos. En Canaán finalmente deciden retirarse y no enfrentarse a ellos, y el pueblo del mar decidió ir por los egipcios. Y cuando los egipcios escriben sobre el pueblo del mar, aquí vemos a Ramsés III derrotando finalmente a los pueblos del mar. Cuando hablan de ellos, no hablan en términos humanos. Uno podría llegar a pensar que los pueblos del mar eran monstruos, literalmente monstruos que venían del mar, que llegaban y atacaban todo lo que tuvieran a su paso, lo destruían todo, cometían las peores atrocidades humanas y finalmente volvían al mar. Y no había rastro, no había silencio, ya no había gritos ni nada. Algo así menciona el pasaje de Ramsés, el poema de Ramsés III sobre los pueblos del mar. Cuando en realidad lo vemos acá que son personas, ya lo podemos observar acá que son humanos, que están, y eran una serie de pueblos que por culpa de una hambruna existente en ese entonces, se unieron para poder hacer pillaje de cada una de las ciudades. Finalmente nuevos derrotados por Ramsés III, pero la historia, la manera que se decide contar esto, de nuevo, no solo para las personas que estaban en ese tiempo, sino que para todas las generaciones, es que los pueblos del mar eran un monstruo. Ya no tienen un nombre, no vienen de un pueblo, son los pueblos del mar, de Sea People, así se les conoce. Entonces son uno de los primeros casos de monstruos humanos, son realmente una banda salvaje de personas que se le atribuyeron todas las características terribles que podría tener un humano, y que nosotros, como civilización, en este caso los egipcios, no poseían, y por eso pudieron derrotarlos. Sobre el descubrimiento de América vamos a hablar poco ahora, es importante mencionarlo porque esto va a ser fundamental. Ojo, para el taller de para la última sesión que vamos a tener la próxima semana, ¿ya? Sin embargo, el descubrimiento de América sí abrió un escenario en donde se descubrió un nuevo continente, algo que no estaba planificado por nadie, que la historia no validaba como cierto. El continente americano, volvamos a lo bíblico, los tres reyes magos representan a cada uno de los continentes, representan, y simbólicamente es una metáfora de todos los reyes, un rey por cada continente, un rey mago, un rey superior a los reyes humanos, que vienen a presentarse y a presentar su respeto al rey de reyes, a Jesús. Entonces fue terrible descubrir el nuevo continente porque era como que uno de los reyes magos no llegó. O sea, como había una estructura ordenada de lo que era el mundo. Cada rey mago representaba a África, Europa y Asia. Y todo el mundo venía a presentarse a los pies de Jesús, el rey de reyes, pero el de América no llegó porque en ese entonces no existía. Entonces cambió el paradigma completo de funcionamiento hasta ese entonces, como una nueva tierra, un nuevo horizonte. Y con esto se descubrió un nuevo tipo de personas y nuevas otredades. Nuevamente, esto va a ser fundamental en la siguiente clase, así que por ahora simplemente es importante para transformar al humano nuevamente en un monstruo desde la otredad. Los salvajes de América. Sin embargo, es súper importante, sí, para este proceso de crear monstruos, el imperialismo británico y el industrialismo, ¿ya? En esta pintura vemos a Britania defender a una familia inocente de un tigre de Bengala salvaje, representando al imperio británico defendiendo a los inocentes de los salvajes. Este salvajismo desatado, furioso, y que está dispuesto a destruirlo todo y a matar a los inocentes, pero lo cual la civilización, en este caso los hombres blancos británicos, van a decir como buenos. Acá tenemos una propaganda sobre la campaña africana del Imperio Británico,
donde vemos además una analogía no tan sutil sobre los buenos, aquí nuevamente Britania, defendiendo a la civilización de hombres blancos contra los bárbaros, de piel morena, salvaje y dispuesto a destruirlo todo. Acá la otredad ya no se usó como una manera de generar en el otro un monstruo, sino que validar las monstruosidades de uno mismo. ¿Ya? Los británicos tenían la necesidad de justificar todas y cada una de las grandes atrocidades que cometieron, quizás las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, sin parangón, declarándose, bueno, pero lo estamos haciendo porque somos los buenos, nosotros somos la civilización, le estamos dando civilización a estos bárbaros, lo estamos defendiendo. ¿Sí? Entonces había una necesidad de crear este otro, a este monstruo humano, ahora para validar sus propias acciones. Sin embargo, para lo que nos compete la idea de este monstruo humano, va a explotar con Jack el Destripador. El caso de Jack el Destripador es uno de los más famosos, viene en apogeo de la Revolución Industrial y viene a representar, no a representar como un simbolismo, porque es un caso real el de Jack el Destripador, pero vino a recordar estos miedos más propios del campo, ¿ya? De este traspaso del campo hacia la ciudad, ahora existiendo en la ciudad. Entonces la ciudad, este lugar seguro, esta promesa de mejor vida, ya hay una prueba concreta de que no existe, de que hay malos igual, hay un asesino en serie dando vueltas por ahí, asesinando prostitutas y mujeres, ofreciéndole comodidades, se decía que era un miembro de la realeza, hay un montón de teorías que no son importantes en particular para conocer la idea de un monstruo humano, pero sí, ya que el Destripador se transforma en el asesino en serie en ese entonces más famoso de todos, y genera esta idea, esta iconografía del hombre peligroso, del hombre maligno, del villano. Esto inspira a tres autores, Edgar Allan Poe, Gaston Leroux y Robert Louis Stevenson, a crear sus propios monstruos humanos. ¿Ya? Esta es la primera publicación donde apareció El corazón delator de Edgar Allan Poe. Una historia donde nos muestra la naturaleza temible y perversa del ser humano, inspirada mayormente, bueno, por varios asesinatos, pero muy en gran parte por Jack el Destripador. Lo mismo que El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera está escrito por una obra francesa que un poco refleja la naturaleza del Imperio Británico, ¿ya? Hay un montón de personajes dentro de la obra que se han perdido en la historia de la humanidad, pero por ejemplo sí representa cada uno de los estereotipos de países conquistados por Gran Bretaña, y vemos a este fantasma como una dualidad entre alguien que es muy civilizado, es un pianista, de nuevo, un creador, un compositor de óperas, que toca el órgano y tiene todas estas características cultas, pero finalmente es un monstruo en su naturaleza porque está desfigurado. De nuevo, una analogía al Imperio Británico. Y mucho menos sutil la obra Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí hay solo un pero de que se supone que íbamos a revisar solamente criaturas, humanos que no tuvieran algún tipo de afección. Aquí sí hay un elemento que es un químico que trae todo lo malo del personaje, pero finalmente sigue representando la maldad humana. Mr. Hyde sigue representando la sombra del Dr. Jekyll, ya, y su comportamiento como un hombre abusador, como un hombre golpeador de mujeres y como un asesino sádico que disfruta del asesinato, en comparación con el Dr. Jekyll, que es una persona buena, bondadosa, parte de la sociedad. Nuevamente, el caos y el orden reflejados en una historia. Cuando hablamos de los nazis, otro punto importante en la historia, lo que determina la idea de un monstruo humano, hay que mencionar de que existen muchos mitos frente al nazismo. Uno de esos grandes mitos es que eran unos genios en la guerra. Los nazis eran pésimos en la guerra. Tomaron todas y cada una de las decisiones, de las peores decisiones en su campaña militar, precisamente porque su ideología es una ideología absurda.
¿ya? Se consideraron ellos mismos seres superiores, una raza aria superior, y con esto pensaron que cada una de sus acciones estaban vestidas de superioridad. Por lo tanto, cuando se le ocurrió hacer un cañón gigante de 30 metros, era una excelente idea porque eran los más grandes, eran los elegidos por Dios, éramos los mejores, y ese cañón nunca pudo funcionar porque era gigante. Lo mismo que con sus super armas, los Wunderwaffe, ¿ya? Eran pésimas armas. Gran parte del presupuesto de los nazis se fue en esas cosas absurdas. Otro de sus experimentos fue hacer una raza pura, ¿ya? Con esto, no solo cometen los peores crímenes contra una etnia, que son los judíos, y contra los gitanos también, bueno, en general contra todas las razas inferiores, y contra los eslavos también se ensañaron, que no eran parte de las razas superiores o descendientes de los arios, que sí eran los franceses, los británicos y los italianos. Pero es importante mencionar de que, por ejemplo, tenían esta idea de que los genes, la reproducción entre iguales, iba a generar mejores genes. Hoy día sabemos que eso está científicamente comprobado como la peor manera de generar, o sea, la manera más fácil de generar enfermedades endógenas, porque el pool genético es tan pequeño que empieza a generar miles de enfermedades congénitas que iba a crear a personas enfermas, a personas que no iban a vivir mucho. Entonces, cada una de las cualidades que nosotros conocemos como nazis, como estos supergenios del crimen, estos supergenios de esta superpotencia que pudo haber dominado Europa, es parte de la propaganda que existía contra ellos para poder derrotar a un mal que era real. ¿Ya? Alemania se preparó durante décadas para la Segunda Guerra Mundial y sí tenía un poderío bélico importante. Sin embargo, eran pésimos para la guerra. Muchas de las batallas piensen que fueron ganados por literalmente una ola de campesinos rusos que estaban provistos de un fusil y otro tenía que tener las balas porque tenían poca arma y aún así derrotaron a los nazis a lo loco. Los nazis atacaron a Rusia en invierno, algo que ya Napoleón había aprendido de la peor manera y los nazis lo aprendieron de la peor manera. Entonces esta idea que tenemos nosotros de su maldad es parte de la propaganda que se necesitaba para unir Europa, y en este caso también Estados Unidos, contra los nazis. Bueno, también Asia, considerando Rusia como este país euroasiático. Sin embargo, sí, con esto nacen ciertas figuras que van a ser clave en la historia. La idea de que los doctores y que la ciencia pueda estar al servicio de una ideología aberrante y por lo tanto pueda cometer crímenes contra la humanidad. Estamos hablando del doctor Mengele, el ángel de la muerte, estamos hablando de miles de científicos y doctores que validaron el holocausto y lo validaron no solo como desde un principio de superioridad racial, sino que como una metodología, digámoslo, efectiva y fácil para deshacerse de los judíos. O sea, desde el punto de vista de los nazis, ellos pensaban que estaban haciéndole un favor, así como estaban haciendo lo más humanos posible en tenerlos en campos de concentración porque lo que había que hacer era matarlos, ¿no? Entonces, el darles la oportunidad de transformarse en esclavos, en obreros, prisioneros de guerra, era como su versión de la bondad, de como, no, se las vamos a hacer fácil y en verdad sí somos estos seres superiores que pueden pensar en los demás y que tienen un orden ordenado al mundo. Pero nuevamente, podríamos estar hablando de nuevo una hora sobre el fenómeno del nazismo, pero es muy importante mencionar de que esta mitología del nazi como un supergenio está creada por la propaganda y principalmente para validar la idea de que eran un enemigo en común. El triunfo de la voluntad, Triumph de Wills, es una de las películas creada por los nazis más importantes de la historia del cine, precisamente porque comienza a generar esta idea de que tú a través del cine se puede contar la historia que uno quiera, ¿ya? De la misma manera en que el nacimiento de una nación, The Birth of a Nation, es un pilar fundamental, infame y terrible del cine,
Triumph of the Wheels nos dio el uso de planos gigantescos para engrandecer, de nuevo, la propaganda que existía de los nazis sobre sí mismos era absurda, era de una grandilocuencia absolutamente peligrosa y absurda, precisamente porque era que todo era gigante, todo era grandilocuente, todo era perfecto. ¿Ah? Eran masas de gente que apoyaban esto. Y era verdad. Siempre esta es una película importante precisamente por eso, porque la otredad nos impide ver al problema social real. Y el problema social real sí está transmitido por el triunfo de la voluntad, de Triumph of Wills, que es todo esto. Que los nazis no nacieron de la nada. Fue todo un pueblo que apoyó las políticas de los nazis. Todo un pueblo que se vio a sí mismo como dentro del bien, como afectando al bien, o sea, participando del bien común. Ya cuando hablamos de que el bien común no es un concepto bueno, sino que es neutro, viene con esto. Los alemanes, los nazis, los militantes alemanes, nazis y los alemanes simpatizantes de esta ideología estaban perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo. No estaban siendo engañados por los nazis, no estaban siendo manipulados por técnicas de propaganda de super genios y muy inteligentes. No, estaban 100% de acuerdo con el exterminio de los judíos, con el exterminio de los eslavos, con el exterminio de los gitanos. Estaban de acuerdo. ¿Ya? Es súper importante mencionarlo porque es como ellos mismos veían al mundo como una otredad, ¿ya? Y estaban, de nuevo, estaban ellos peleando por su bien común, por su moral. No se veían ellos mismos como monstruos. Esta película lo demuestra de principio a fin. Masas de gente felices por la idea de que venía el Tercer Reich, venía por fin el turno de Alemania. Recuerden que Alemania fue conquistada por los franceses, posteriormente perdieron la Primera Guerra Mundial, entonces lo habían hecho pebre bélicamente. Entonces venía la oportunidad alemana, este es nuestro tiempo y lo vamos a aprovechar porque somos los mejores, porque somos los arios, porque Hitler nos va a llevar se preocupa por el pueblo y todas estas tonteras ideológicas que nuevamente estaban de acuerdo con esto. Entonces es importante mencionarlo porque uno nunca tiene que dejar de estar consciente que siempre va a existir una otra edad y siempre va a existir una bondad dentro de toda esta ideología. Cuando avanzamos hacia la Guerra Fría, viene un fenómeno muy particular que es el macartismo, ¿ya? McCarthy era un senador estadounidense que empezó una persecución contra supuestos infiltrados comunistas en Estados Unidos, ¿ya? Aquí vemos una propaganda de estos comunistas infiltrados matando y asesinando todo el sueño americano, toda esta perfección americana racial, y se creó una red desde el FBI y de todo el aparato estatal para perseguir comunistas. Sin embargo, para ser comunista simplemente había que ser artista, libre pensador o negro. Todos los líderes todos los líderes de causa que estaban en contra de la segregación racial fueron perseguidos por comunistas. Grandes artistas, grandes directores de cine, grandes escritores fueron perseguidos y fueron transformados en monstruos por el macartismo debido a que todas estas ideas, digámoslo, liberales o de izquierda, representaban la entrada del comunismo a Estados Unidos y eso estaba en contra de los valores ortodoxos y protestantes del conservadurismo estadounidense. Y aquí se crean tres tropos importantes dentro de este cine. Por un lado, tenemos al doctor, de nuevo, enfocando esta sensación contra la academia, el doctor maligno, ¿ya? Que hace experimentos sobre la gente, que quiere dañar a los inocentes. La figura del científico malvado, esta es una de las primeras apariciones del Lex Luthor, ataviado como un científico, como alguien cuyo genio es peligroso para la sociedad estadounidense, y la idea de un sindicato,
¿ya? La mayor parte de las organizaciones ficticias de criminales en Estados Unidos son todas partes de un sindicato. En parte por Jimmy Hoffa, que fue un dirigente sindical importante en Estados Unidos, que estaba ligado, se suponía, a la mafia y cosas así. Si vieron la película que salió en Netflix, El Irlandés, cuenta un poco esa historia, pero se asocia la idea del sindicato como una agrupación que defiende los derechos laborales de la clase obrera, como criminales, son mafiosos, criminales, solamente quieren destruir el sistema estadounidense y nuestro sueño americano. Otro evento histórico que vamos a ver muy bien, que a profundidad la próxima semana, es la guerra de Vietnam, ¿ya? Pero sin embargo, con la guerra de Vietnam cambia el paradigma de lo que se estaba hablando en este entonces. La guerra de Vietnam fue una de las primeras guerras en ser transmitida, entre comillas, en vivo y en directo. Por lo tanto, cuando se mandó reportero allá, fue una guerra que duró muchísimo. Se estaba intentando detener al Vietcong, que era un movimiento comunista, que estaba en una revolución contra la realeza vietnamita de ese entonces, guiados por Ho Chi Minh, el poeta Ho Chi Minh. Es una guerra que dura muchísimo, que nadie entiende muy bien por qué están ahí, más allá de la idea de que están en Guerra Fría y que están los soviéticos apoyando a los vietnamitas, pero además es una guerra tremendamente cruel, que genera heridas que llegan hasta el día de hoy en la cultura norteamericana y que se van afectados en el cine por siempre, precisamente porque fue una guerra en donde, por un lado, la gente vio los horrores que producían sus propios soldados, no solo violaciones en masa, asesinatos a niños, bombardeos de napalm. Hay una foto muy famosa que no quise poner porque no es la idea de este club mostrar material gráfico real, pero que son imágenes muy fuertes de ver, son imágenes terribles. Está una niña que está quemada entera porque le cayó a su pueblo, a su poblado, una bomba de napalm, que es como este líquido que se enciende por todos lados y no se apaga por nada. Y además, porque los soldados que vivieron la guerra de Vietnam la pasaron muy mal, porque los vietnamitas no eran muchos, pero conocían su territorio y tenían una metodología de guerrilla casi impecable. Muchas veces tenían técnicas de terror, ¿ya? De generar terror en el enemigo. Por lo tanto, cuando pillaban a un soldado desprevenido, lo tomaban, lo desollaban y se lo tiraban a los pueblos de los soldados, en 15 minutos, una cosa ridícula. Y todo esto generaba un terror psicológico de los cuales nunca se recuperaron los veteranos de guerra de Vietnam. Precisamente esta idea de que el peligro está en todos lados, no puedes descansar, porque la selva está viva y te va a matar. Algo que veremos de nuevo a profundidad en la siguiente sesión. Junto a la guerra de Vietnam, vino un proceso en Estados Unidos que es la llegada de nuevas culturas y nuevas visiones desde Asia y a Estados Unidos. Y llega la idea de que la religiosidad ya no tiene que... Estados Unidos, de nuevo, es un país que apoya la religión, pero a cualquier religión. Está en su constitución la libertad de la creencia y la libertad del culto. Por lo tanto, se empezaron a generar nuevos cultos de carácter gnóstico, o sea, que creían en Dios y que creían en una espiritualidad. Sin embargo, que empezaron a aprovecharse de una crisis económica importante que había en ese entonces y empezaron a capturar toda esta secta, ciertos jóvenes que estaban sin trabajo, hippies que querían vivir alejados de la sociedad y fuera del sistema, y se generaron estos cultos y sectas religiosas que terminaron en situaciones muy terribles. La familia, que fue la secta formada por Charles Manson, era de nuevo una familia de jóvenes pobres que, para empezar la guerra racial, deciden ir a atacar a Amanda Tate. No me acuerdo cómo se llamaba la otra persona asesinada, quien además estaba embarazada, y esto fue un ataque al corazón de la élite de Hollywood. Esto provocó esta idea de que el terror está en nuestras propias casas.
están en las calles, ya no tenemos, el terror no va a venir de afuera, el terror ya lo estamos viendo con la guerra de Vietnam, pero aquí adentro hay enemigos internos, precisamente con esta idea, de nuevo, desde lo conservador, que se han perdido los valores. Las Puertas del Cielo fue una secta creada por Bonnie Nettles y Marshall Applewhite, que abogaban por que Dios, básicamente Dios es un alienígena y va a venir con su nave a salvarnos, y para salvarnos tienen que suicidarse. Y sus miembros se suicidaron en masa, o al menos 40 de ellos, producto con esta idea de que se iban a salvar. Lo mismo pasó con el templo del pueblo, The People's Temple. Jim Jones, que era su gurú, creía en un Dios al cual se accedía a través del LSD, y esta experiencia alucinógena te llevaba a conocer a Dios realmente. Y para llegar a conocer a Dios, Jim Jones suministró LSD con cianuro, matando a 900 personas. Osho, que es un gurú famoso, que ha hecho varios libros, también creó su propio culto, que llegó desde Asia a Estados Unidos, y generó un culto en el cual se hablaba desde la paz interna, hablaba sobre hacer tomó un montón de sincretismo y tropos asiáticos. La idea del yoga nace un poco con esto. Sin embargo, sus miembros cometen un ataque terrorista, matando a 12 personas, y con lo cual expulsan con un químico, no recuerdo si era Anthrax o si era... Bueno, en fin, cometen un atentado terrorista de carácter religioso, o sea, para destruir el pecado, y posteriormente se descubre que Osho había cometido abuso sexual con menores, abuso sexual contra mujeres, por lo cual lo expulsan de Estados Unidos y finalmente termina sus días viviendo en su país natal. Con esto nace, a la raíz de todos los cultos, nace un culto que tenía el propósito de enfrentarse a la idea de los cultos y la idea de una religión católica, y con esto nace el satanismo. El satanismo, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es, la iglesia de Satán no cree en Satán, ¿ya? No cree en una figura religiosa de Satanás como el bueno, sino que es una iglesia que se basa en una filosofía, la filosofía satanista, que ve a la voluntad humana, donde uno se ve a sí mismo como Dios, Dios de su propio destino, Dios dueño de su voluntad. Con esta idea crea una nueva religión, una pseudo religión, y se aprovecha, Anton LaVey, personaje acá, y se aprovecha de las circunstancias de los cultos para construir una iglesia lo cual provoque a la iglesia católica y al resto de los cultos, y promoviendo las ciencias, promoviendo la enseñanza, promoviendo una forma distinta de pensar. Y con esto explota todo, o sea, la cultura conservadora estadounidense, se acabaron los valores, se acabó todo, o sea, ya incluso el satanismo tiene su propia iglesia en Estados Unidos, por lo tanto, se crea una figura junto a los cultos, en el cual nace la idea de esta secta satánica, ¿ya? Si se dan cuenta, de las sectas satánicas, cuando se habla de sectas satánicas en la tele, en algún momento, nunca son satánicas, nunca exploran la idea de Satanás. Todas las sectas creen en Dios, todas las sectas se enfrentan a Satanás. Y de nuevo, la iglesia de Satanás viene a enfrentarse a esta idea contrahegemónica de Dios, ¿ya? Eleva la idea de Satanás como un adversario a este orden y representa al caos frente al orden establecido. Pero con esto se genera una figura en el cine que es la de la secta religiosa, la de la secta satánica, que es la que nace además con los sucesos cometidos por estas personas. Finalmente, Estados Unidos tiene una fijación muy propia de una cultura conservadora con sus asesinos en serie, ¿ya? Aquí tenemos a Ed Gein, el hijo de Sam, Ted Bundy, el asesino del Zodíaco, y Pogo el payaso, que fueron una serie de asesinos que cada uno asesinó a mucha gente, más de 30 personas, excepto Ed Gein,
que va a ser muy importante en esta historia porque Ed Gein cometió más que nada un asesinato horrendo, que es lo que se conoce como la masacre de Texas, ¿ya? Ed Gein era un hombre que vivía con su madre, solos, tenía una relación pseudo-incestuosa, y cuando muere la madre, Ed Gein queda solo, secuestra a una mujer y la asesina, y usa su piel para hacer varias partes para hacer una lámpara, para hacer un cinturón, y empieza a crear varios instrumentos con cuerpos humanos que robaba de los cementerios. Además, era caníbal, se comió parte de las personas que mató. El único asesinato comprobado es de esta mujer, pero se le atribuye más porque encontraron muchas cosas en su casa. Y esto va a marcar nuestra idea de un asesino en serie terrible, que comete crímenes que van más allá de lo esperable, porque por ejemplo, todos estos mataron mucha gente, no son normales ni mucho menos, pero usaban una pistola, o sea, estaban asesinando de manera no tan personal. Acá no, aquí se secuestró a una persona y se le torturó, se le asesinó de una manera terrible. Y esto generó un impacto cultural importante. Siempre es bueno destacar de que los asesinos en serie quizás son la mejor representación de esta idea de la sombra, ¿ya? Porque la fascinación que generan algunas personas viene precisamente porque los asesinos en series se les ponen estas características sociales en el cual nosotros no queremos admitir que tenemos, pero ellos sí se la entregamos a ellos y ellos sí tienen el derecho a hacerlo, ¿ya? Sí tienen el poder de hacerlo al entregárselas. Pueden asesinar, pueden ser malvados. Y es un tipo de poder que genera una fascinación, que genera un vínculo emocional. Llegamos por fin a las películas. La primera exploración del terror humano, posterior a que naciera este concepto que nace, bueno, después lo vamos a ver, que nace con una película que se llama La Masacre de Texas, y está el concepto del thriller. El thriller es, por decirlo así, son películas de suspenso que generen thrill, que es la idea de estar agarrado a una historia, que genere como un estremecimiento al verlas. Y se basan, la mayoría de ellas, en tanto villanos caricaturescos, representantes de esta otredad, todas estas condiciones, todos estos atributos malignos que encontramos en los seres humanos, y van a representar distintos tipos de villanos. Está la película El fantasma de la ópera, muy, muy conocida por la interpretación de Don Cheadle. Aquí se consolida su imagen como el hombre de mil caras. Bad Love, que con Peter Lorre, también otro personaje importante en las películas de terror. Y finalmente, El Vidente es una película donde nos muestran el mal, pero como de una manera mucho más caricaturesca, en una historia que es más detectivesca. Por lo tanto, aquí hay un detective que se supone que es vidente y que tiene que perseguir a un asesino que va persiguiendo a las personas en la noche. No son historias muy originales, pero sí vienen a consolidar un género y esta figura del villano como un hombre de copa que anda en la noche y que comete asesinatos, muy propios de Jack el Destripador. En los 40 viene a crearse una figura del asesino, sin embargo, desde lo psicológico, ¿ya? Primero, desde una historia pseudo-fantástica sobre los robacuerpos, sobre estudiantes de medicina que se roban los cuerpos y que hacen un montón de tonteras con ellos. Y esta película que es muy importante, La Loba de Londres. La Loba de Londres es la primera película de monstruos, entre comillas, que la protagoniza una mujer, Joan Lockhart, quien se enfrenta a una maldición muy parecida a la del hombre lobo, en este caso la mujer lobo, pero ella es solamente una asesina inconsciente. Ella cuando cae en trance, cuando es una especie de sonámbula, y cada vez que despierta siendo sonámbula, asesina a una mujer, asesina a una persona, la estrangula. Y por eso la gente lo asocia a una loba. Ya en los 50 se establece el género
del thriller desde El asesino. ¿Ya? Tenemos la adaptación de Jack el Destripador y empieza la carrera de un director que va a ser muy famoso, que es Alfred Hitchcock, quien se hace muy conocido por los thrillers, ¿ya? Por esta idea de una historia de misterio que no nos revele el asesino hasta el final, que tenga un montón de vueltas en su historia, que sea vertiginosa en su manera de contar. De hecho, Alfred Hitchcock dirige después Vértigo, y una de estas es Dial M for Murder, que es sobre una llamada, una de estas primeras películas donde el llamado te llama el asesino y te va a buscar para matar. Y esta no alcanzo a ver. Y Touch of Evil es quizás una película que resume, desde Charles Heston, esta idea del hombre, del asesino, pero desde la venganza, que viene a adaptar mucho lo que era el Conde de Montecristo, pero esta vez desde lo malvado, ya desde un Conde de Montecristo que viene a vengarse por cosas que le hicieron, pero de manera maligna y sanguinaria. No, nuevamente representando los miedos de la época de los 50 y los 60. La mayoría de estos villanos representan o cultura extranjera o esta tanto masculinidad como feminidad fuera de lo convencional. La mayoría de los monstruos o asesinos tienen una masculinidad que no es propia de los hombres fuertes e importantes o masculinos. Y lo mismo las mujeres que se enfrentan al mundo de los hombres, por lo general son vistas como villanas, como la loba de Londres. 1960 viene el antes y después del cine de terror, sobre todo en este género del terror humano. Y este es Psycho, ¿ya? Nuevamente, Psycho es de esas películas donde podemos hablar fácilmente 2 horas. No solo es innovadora en su propuesta, es innovadora en la manera en que es presentada al público. El tráiler de esta película tiene a Alfred Hitchcock presentando la película, contando un poco toda la película. Está él en el set de la película contando lo que va a pasar. Como, no, está diciendo, aquí es donde filmamos esta escena de que, oh, no me quiero acordar, es demasiado horrible. Sabiendo de que él ya tenía una figura de fama reconocida por este tipo de películas. Y está basada en el caso de Ed Gein, ¿ya? La idea de este asesino real que vivía con su madre, tenía una relación bastante incestuosa, y que al morir tiene que completarla matando a otra gente, ¿ya? Spoiler de una película que salió hace 50 años, uno de los grandes puntos de esta película es que se presenta a su actriz principal con bombo y platillo para ser asesinada de las primeras. Entonces eso fue como un shock nunca antes visto en una película y todo el mundo se volvió loco. Psycho es de esas películas que la gente no quería que la exhibieran porque era demasiado provocativa. Además que tenía una mujer desnuda en la ducha, que era una transgresión contra los valores conservadores, de nuevo, no visto hasta ese entonces. Todo lo que vamos a conocer como el cine de terror nace con Hitchcock, desde la banda sonora, la idea del jumpscare, los planos subjetivos, el plano secuencia, como esta secuencia sin cortes, un final, un giro de trama justo al final. Permiso. Perdón, tenía la garganta un poco seca. Y todo lo que va a ser novedoso de este género nace con esta película. Nuevamente, podríamos quedarnos 1 hora hablando solo de esta película. Con esto se empieza a establecer la idea del terror humano. Aquí fue muy difícil determinar cuál película íbamos a hablar al final, porque aquí todas son grandes películas. En los 70 viene esta idea de que la humanidad llegó a su punto más bajo. El terror está en todos nosotros, el monstruo vive en todos nosotros. Nuevamente estamos en medio de la guerra de Vietnam. Y se establece la idea de que el terror ya no es algo que ocurre de manera fortuita, ya no es algo que de repente te llega, sino que puede suceder en cualquier parte, en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿ya? La semana pasada alguien preguntó sobre una película que se llama Midsommar, que se le atribuye tener, bueno, es muy buena película, pero se le atribuye que hace terror de día.
miles de películas han hecho terror de día y todas ellas son igual de buenas. The Wicker Man es una película que inspiró mucho a esta otra película Midsommar, que se trata más o menos de lo mismo. Sin embargo, fue una de las primeras representaciones del culto. Ya hablamos nuevamente de esta idea de que los cultos y las sectas nuevas que estaban llegando a Estados Unidos se contraponían con los valores conservadores de la sociedad norteamericana. Por lo tanto, reflejaban una maldad y un peligro latente. La última Casa a la Izquierda es una de las películas más fuertes que yo creo que se han hecho. Está al borde del exploitation. Sin embargo, cuenta la historia de una mujer que es salvajemente violada, pero que sobrevive y se devuelve para vengarse. ¿Ya? Es una de las películas más provocativas de esta época y en realidad de todos los tiempos. Precisamente porque juega con la idea de que la venganza, este mensaje del Chavo del Ocho, de la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, esta película lo explora, pero en la peor manera posible, la idea de que tú al vengarte, al buscar una venganza por todos los crímenes que hicieron contra ti, te transforma en un monstruo, ¿ya? Te enfrenta a tu sombra y te encadena al dolor, por decirlo así. Una película muy intensa por la cual estuve a punto de elegirla como la película a hablar de esta época, y lo mismo Halloween, que básicamente crea el género del slasher, ¿ya? Todas estas películas juegan con la idea del terror a pleno día, el terror en tu barrio, y el terror en lugares convencionales, que te puede pillar en cualquier lugar. Sin embargo, finalmente la película que sí o sí se gana todos los premios para hablar como la película para hablar, que representa los 70 es La Masacre de Texas. La Masacre de Texas no solo utiliza estos mismos elementos del terror cotidiano, sino que nos muestra una película que es genuinamente inquietante, que tiene el propósito de incomodar y de poner al espectador desde el dolor subjetivo. La película es muy inteligente, pese a que se llama La Masacre de Texas Chainsaw Massacre, la masacre con motosierra de Texas. Es así de explícito el título, y está obviamente basado en el caso nuevamente de Ed Gein, ¿ya? Esta vez desde la idea de usar el cuerpo humano como un arte, de explorar el cuerpo humano fuera de lo sagrado, ¿ya? Ser iconoclasta con la muerte humana. Sin embargo, la película nunca muestra sangre, nunca muestra tortura, nunca muestra el acto mismo de violencia. Muestra algo mucho peor, que es la reacción hacia la violencia, la reacción hacia el asesinato, la reacción al saber que uno se va a morir. Y finalmente, unas películas más geniales, hace una película profundamente vegana, que explora la idea de tratar al cuerpo humano, o tratar al humano como un animal de granja, en el cual se le cuelga de un gancho, se le corta y se le sirve a la mesa. Muy provocativa en su época, y finalmente tiene quizá, de nuevo, spoiler de una película que se le hace mucho tiempo, quizá uno de los finales más geniales de la historia en el cine, al romper la idea de que un final tiene que ser eh, como pensado. Un final abrupto, ¿ya? Que nos represente la cotidianidad máxima. Esta casa, la casa en donde sucede todo esto, está afuera de la calle. Los víctimas, los protagonistas, varias veces salen de la casa a plena luz del día y viven y pese a que todo el mundo podría verlo, es tan solo el lugar, es tan aislado, que aunque salgáis y gritáis no tenéis nada que hacer. Entonces, está esta idea de que el terror y la maldad te puede llegar en donde estés. Entonces, da lo mismo que te escapes del lugar del lugar malvado, de este como tropo del castillo embrujado. Fuera del castillo no tenéis nada que hacer tampoco, te van a pillar. Y la película finalmente tiene ese mensaje horrible de que al final nada cambió, nada. Estoy intentando ser lo menos explícito en la trama de la película, porque esta sigue es de esas de que hay que ver, precisamente por este elemento. En los 80, el género se vuelve más explícito, y sin embargo se vuelca a la idea de el asesino inteligente. Esta idea de que
el asesino tiene una técnica, en una época de asesinos seriales, y de que la maldad humana tiene una complejidad. Ya no nace simplemente desde el querer ser malvado, sino que tiene que ver con tu historia, tiene que ver con tu contexto social, de dónde creciste, de cómo te criaron. De estas películas, bueno, Maniac es muy famosa es una película que durante toda la película vemos la perspectiva subjetiva del asesino. Nos pone en lugar del asesino y nos hace explorar esa sombra desde la primera persona. Manhunter es la primera adaptación, una excelente película, y es la primera adaptación de Dragón Rojo, de la saga de Hannibal Lecter. Es impresionante esta película, lamentablemente ha sido eclipsada por una película que ya hablaremos después, que tuvo la suerte, no la suerte, pero se ganó el Oscar a Mejor Película de Terror de los Oscars ese año. Por lo tanto, se quedó como establecida como la gran adaptación de estas novelas, pero esta película es aún más increíble, creo, en mi humilde opinión. Ahí tiré un spoiler de lo que se viene. Esta otra película se escapa un poco de lo que habíamos hablado para esta época, sin embargo la pongo porque es increíblemente buena. Es una película que es de zombies, sin embargo explora el mito zombie desde lo vudú, desde la cultura cristiana, de un hombre que es transformado en zombie, pero no desde la brujería como algo místico, sino desde el ritual real, donde el zombie no es un muerto viviente, sino que es una persona que se le quita la voluntad. ¿Ya? Explora mucho el contexto político en el que vivía Haití en estos años, eh, en una dictadura terrible de un personaje llamado Papa Doc, un dictador que además era brujo vudú, o sea, estamos hablando de una locura de situación política, y esta película lo explora a la perfección. Es un favorito personal, realmente no refleja la identidad de la época, pero no podía no dejar de ponerla. Y aquí viene, sin embargo, la película más impactante que refleja a los 80 a la perfección, que es Holocausto Caníbal. ¿Ya? Holocausto Caníbal fue una película prohibida. Ya con eso ya se gana el premio dentro de las 10 mejores del cine terror, porque llegó a ser tan terrible e impactante que la prohibieron. Lo peor de todo es que había razones de sobra para prohibirla. ¿Ya? Es una película de que uno jamás podría volver a, no, que no jamás podría volver a existir. Esta fue una de las primeras películas del género que se nos conoció como found footage, metraje encontrado, donde unos supuestos antropólogos viajaban a una selva de Borneo y desaparecían. Posterior se encuentran en estos ríos la cámara y el grupo, y quienes financiaron el documental, los directores, más los amigos académicos de estos antropólogos, deciden ver la película y se dan cuenta que ellos se meten en la selva a filmar tribus indígenas. Sin embargo, se encuentran con que las tribus no se calzan con los prejuicios que ellos tenían. Por lo tanto, temen que la película no vaya a vender, temen que este documental no lo vea nadie, porque en realidad la naturaleza original de estas tribus es pacífica, no está basado en las caricaturas que venían desde Europa o desde Estados Unidos, y deciden atacar a las tribus, quemar su aldea, violar a sus mujeres y filmar un montón de horrores propios de otra cultura. Y con esto son salvajemente castigados por los indígenas, quienes deciden matarlo y sacrificarlo. Esta película es fuerte, ¿ya? Esto es una película que no gasta en el gore, pero sin embargo su mensaje es muy potente en la idea de que lo que hablábamos del colonialismo, del imperialismo británico, donde llega el hombre blanco, la cultura blanca, a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo de una cultura indígena, y se sorprende cuando a esta cultura no le gusta lo que tienen que decir de él. Por lo tanto, esta muestra de entregar la civilización
bien recibida por las culturas autóctonas y por lo tanto son castigados finalmente. Sin embargo, bueno, la historia que está detrás de esta película es fascinante porque para crear el realismo de que estas personas se perdieron de verdad en la selva, se le hizo firmar a los actores un contrato de que no iban a aparecer en un año, ¿ya? Y la gente, bueno, se estrena esta película y la gente queda horrorizada porque cree que esto de verdad pasó y que están filmando de verdad personas siendo comidas de verdad. O sea, generó tan nivel de respuesta horrorífica que detuvieron al director, que decía, no, si es una película, voy a llamar a los actores para que aparezcan, pero los actores habían firmado un contrato de que no iban a aparecer y se fueron a otros lugares. Entonces, más encima los actores no podían llegar. Estaba el director como loco intentando contactarlo, diciendo, te lo juro que están vivos, te lo juro que no murieron y que esto no es una locura. Tuvo al menos un año en la cárcel. La película entró en este culto de películas snuff, que es un género, entre comillas, casi mitológico de supuestas películas que muestran muertes reales. Y además, la película sí cometió crímenes, que es lo peor, porque los asesinatos de animales en esta película son reales, ¿ya? Existe un concepto que se llama el mondo, ¿ya? El cine mondo viene de mundo macabro. Era viene de la escuela del realismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del formalismo y realismo? Ya, el realismo dice que había que filmar la realidad para generar emociones genuinas. Entonces, el mundo es filmar el mundo desde lo más mundano, el mundo macabro. No tiene que ver con que sea macabro desde lo terrorífico, sino de que mostrar elementos raros o elementos poco convencionales de la realidad. Por lo general tiene que ver con mostrar gallinas, gente que está como cochina, y mostrar cosas como muertes reales de animales. Y en esta película matan un montón de animales en cámara de manera real. Entonces, hubo razones reales para prohibirla porque eso en ese entonces, en el 80, ya no era algo permitido. Ya habían códigos y sindicatos de cine, muchas leyes que prohibían esto mismo. Entonces, es una película fascinante. Muestra todos los excesos sanguinarios de una época que estaba trabajando en los efectos especiales para hacerlos lo más realistas posible. Y además tiene una historia de trasfondo que es imposible mejor, ¿ya? Es un sí o sí, independiente de lo fuerte que es verla. Es súper fuerte verla, no hay manera de esconderse de Holocausto Caníbal, pero sí vale la pena revisarla por su historia, por ser un reflejo de nuevo, una película que nunca, jamás va a volver a ser filmada, de buenas razones, o sea, por suerte no va a volver a ser filmado, por suerte ya hay un entendimiento de que no hay que matar animales reales en cámara para generar entretenimiento. Pero aún así, es un hito y un pilar de lo que se transformó en el cine del terror. Hacia los 90, se me acabó el té. Volvemos a explorar el cine del terror humano. Es una época marcada por las historias de terror con humanos, precisamente porque recordemos que los 90 es una época que ya mira los antiguos conflictos, los grandes temas, como algo incómodo, como arruinar la fiesta. Por lo tanto, se exploran otros tipos de males y otros tipos de personajes que van a explorar la psiquis del psicópata, la psiquis del mal. Aquí también me costó elegir qué película hablar porque el gran elefante en la sala es El silencio de los inocentes, una película que es prácticamente perfecta. Tiene a Anthony Hopkins en el papel de su vida, ¿ah? Aníbal Lecter, todavía se le recuerda por ser Aníbal Lecter. Tiene un oficio impecable y además es la única película ganadora del Oscar, ¿ya? Del Oscar a Mejor Película. Esta película generó un... Muchas gracias. Perdón, que estaba un poco seca mi garganta.
esta película es increíble, El silencio de los inocentes, y además marcó una pequeña primavera de grandes películas de terror. Gracias al silencio de los inocentes es posible Bram Stoker Drácula, la Drácula de 1992 que todos ya hablamos hasta el cansancio de que es la mejor película de terror y de vampiros de todos los tiempos. Luego de esa vino, de nuevo, eran películas de terror que querían llegar a los Oscars. Vino después Wolf, que también hablamos de esa película, Lobo. Posterior a esa vino Mary Shelley Frankenstein, y finalmente una adaptación no muy buena de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, actuada por John Malkovich. Sin embargo, todas esas películas no reflejan el espíritu de la época como esta. Esta sí refleja un mundo sórdido, un mundo oscuro, un mundo donde el terror está en el humano, en la inteligencia, en la brillantez del psicópata. Aquí se empieza a elevar la figura del psicópata como algo suntuoso, precisamente porque es una época que no tiene terrores propios. Lo mismo Misery. Misery tiene uno de los personajes más fascinantes del cine terror, precisamente porque es simplemente una fanática. Es una persona que le exige a un escritor hacer exactamente lo mismo que siempre. Es una gran novela de Stephen King que refleja sus propios conflictos con su obra, que sabemos que es prolífera, pero llega un momento en donde Stephen King quiere dejar de escribir de terror y sus fans se van en contra. Stephen King además en ese entonces está pasando por un montón de problemas, tiene un accidente además que lo lleva a enfrentarse a sus propios fanáticos real, y escribe esta novela como reflejo de sus propios miedos como autor. En esta villana que valida un poco la función de un escritor de hacer siempre lo mismo. Y Scream se menciona, además de que es una gran película que explora todos los tropos del terror, viene a cerrar el ciclo del slasher, ¿ya? Viene a cerrar este ciclo del personaje que simboliza un mal absoluto, y esta vez simboliza el espíritu de una época, que era una época que no estaba preocupada por nada hasta que llega el monstruo, el asesino, y empieza a matarlos a todos. Sin embargo, el ganador de los 90 no es otra sino Seven. ¿Ya? Seven es una película cruda, oscura, descorazonada, casi maligna en su propuesta. Sin embargo, es un imperdible. Esto es, a diferencia de, por ejemplo, lo que hemos visto con el terror en la historia o en los monstruos, el género del asesino solo hace mejores y mejores películas a través que vamos avanzando a través de los años. Y los 90 no están mejor representados que en Seven. Es un tiempo donde todos los grandes ideales se cayeron. El protagonista de esta historia es Morgan Freeman, quien es un detective que está pensando en retirarse porque ya no cree en nada de lo que hace. Y este último caso lo arrastra y lo afirma de manera, no solo reafirmando sus convicciones de es correcto lo que hago, pero de una u otra forma también lo atrapa en un mundo que no tiene salida, un mundo que ya no encuentra alternativas a la fría y terrible realidad que es el mundo ya se acabó, llegó el fin de los tiempos, el mundo que conocemos es el mundo que va a existir siempre, no hay más esperanza. Y este mundo crudo, terrible y malvado se va a dedicar a pisarte encima durante el resto de tus días. Una excelente película, el excelente reflejo de una época. Me costó mucho elegirla por sobre El silencio de los inocentes, pero creo que tiene mucho más mérito en su propuesta y por supuesto en su estructura total. Esta vale la pena verla. No voy a entrar en detalle en spoiler porque es un 10 de 10. En los 2000 volvemos a explorar la figura del humano, esta vez no solo desde la sátira, sino que desde la construcción de un personaje que nos refleje a nosotros mismos, ¿ya? Esas tres películas, American Psycho explora
a un mundo de psicópatas reales. ¿Ya? La psicopatía no es la maldad de las emociones, sino que es la ausencia de respuestas empáticas hacia las emociones. Es no tener respuesta frente a situaciones de estrés o situaciones límite. Y American Psycho es una película que explora la mentalidad en este se llamaban los yuppies, que eran los millonarios de Wall Street, los millonarios banales que vivían al día a día en lujos, aburridos de del propio éxito que habían conseguido, y que eso mismo los hacía psicópatas. Zodiac, y de nuevo, nuevamente el director, no recuerdo lo que, pero el mismo director de Seven, quien viene a contarnos la historia de el asesino del Zodíaco, un asesino que tiene la particularidad, un asesino en serie, él es que tenía la bolsa en la cabeza, es un asesino que nunca fue encontrado, ¿ya? Pero nunca fue encontrado no porque fuera un genio, sino que porque el sistema policíaco estadounidense era pésimo. Entonces, se encontró con un montón de trabas a la hora de llegar al asesino. Y esta es una historia en donde el asesino, si bien no pasa a segundo plano, la historia es sobre los protagonistas, sobre los investigadores, y cómo su búsqueda para el asesino no lo hace enfrentarse a un genio criminal, sino que lo hace enfrentarse a un sistema judicial que no funciona. Y finalmente está la adaptación de la novela From Hell, de... no me acuerdo. Bueno, es la adaptación de Jack el Destripador, y está basada en una novela gráfica, no tiene nada que ver con la novela gráfica, es una historia en sí misma, pero es una gran película que cuenta una de las grandes teorías sobre Jack el Destripador. Muy buena película, protagonizada por Johnny Depp y Heather Graham, nos cuenta además este reflejo del villano aristócrata, y refleja también los temores de una época que estaba reviviendo el temor de nuevo a esta clase alta deshumanizada. ¿Ya? Esta película aparece más o menos posterior al ataque de las Torres Gemelas. Finalmente, terminamos con, creo que esta última etapa, estos últimos años han sido grandes años para el terror, y el terror humano no ha sido ausente. Quise poner, además de películas, una serie que va a representar a muchas series que han salido muy buenas al respecto. Queda acá Mindhunters, que es una excelente serie, pero que esta serie es increíble. Ya no puedo recomendarla más, es un caso basado, es una serie basada en casos reales, y es brutal, total y completamente brutal. Gone Girl, nuevamente el director de Seven, David Fincher, viene a contarnos una historia que refleja nuestra relación con los medios, ¿ya? Nuestra relación con la persona que realmente somos, con la persona con la cual nos transformamos para los medios, para la opinión pública, ¿ya? Y explora a un nivel superlativo la idea de las sombras, de cómo transformamos a las personas no solo en nuestros villanos, sino en nuestros héroes. Y finalmente Midsommar, que le hemos mencionado bastante. No vamos a hablar mucho más a profundidad porque creo que es de estas películas que hay que ver. Pero finalmente retoma y rinde un homenaje perfecto a las grandes películas de los 70, Wicker Man, La Masacre de Texas, y La Última Casa a la Izquierda. Sin embargo, desde una mirada moderna, basada en nuestra relación con el trauma y con cómo, qué es lo que buscamos cuando finalmente se nos acaba todo. Una excelente película, no puedo no puedo recomendarla más, creo que ya la hemos mencionado además durante 3 programas seguidos, así que vale la pena verla. Y con esto terminamos la presentación de hoy. La próxima semana viene el terror cósmico, ¿ya?
un género que está asociado mucho a lo extraterrestre, cuando en realidad tiene muy poco que decir del extraterrestre, ¿ya? Vamos a explorar eso. El género, además, al terror cósmico, vamos a sumarle ciertas películas que vienen a rescatar una tradición de Lovecraft, ¿ya? Y nuevamente, el terror del extraterrestre pocas veces tiene que ver con los extraterrestres, y eso lo vamos a explorar a profundidad la próxima semana. Y con eso, muchas gracias por ver esta presentación.